¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta que el profeta se hace, y también le invito a que usted se haga esa misma pregunta. ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? Porque esto implica que todo adorador, todo ser humano que busca servir, agradar a Dios, no viene con las manos vacías. ¿Con qué me presentaré? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Son preguntas que el profeta se hace. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Dios eterno, gracias te doy en esta tarde, porque aquí está la palabra. Ahora, Señor, coordina mis pensamientos para que pueda traer la enseñanza que esta congregación necesita en el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. El profeta Miqueas le tocó anunciar palabra del Señor en un periodo crítico de la historia del pueblo de Israel. Miqueas es contemporáneo del profeta Isaías y le tocó amonestar al rey Acaz. Le tocó profetizar en contra del rey Acaz, porque había una mezcla entre paganismo y cristianismo en el templo, en el culto que agrada a Dios. La historia de Acaz es una historia trágica, porque dentro del harén de mujeres que tenía, dígase que en aquella época no era ley de Dios, pero sí era permitido que los hombres tuviesen varias mujeres. Aunque esto trajo como consecuencia el pecado, trajo como consecuencia problemas dentro de la vida de reyes, como el caso de David, Salomón, que muchas de las maldades, de los males que llegaron a su reino, vinieron a causa de las mujeres tantas que tuvieron, y no tengo nada en contra de las mujeres. Qué bueno que en este tiempo se nos pide que seamos maridos de una mujer. Es una bendición, porque yo no me explico cómo ellos en aquella época podían lidiar con tantas cosas que vienen fruto de lo que es la relación, matrimonio. Y tenemos matrimonios estables en este tiempo, hay dificultades en otros lados, pero todo esto dentro del contexto del matrimonio de una mujer. Imagínese usted cuánto sería aquello que tendría que confrontar aquellos reyes de aquellos tiempos. Ahora, el caso de Acaz es que dentro de sus mujeres introdujo mujeres paganas, la introdujo al templo, la introdujo al palacio, a la casa de Dios. Encontramos a Jezabel, que introdujo el culto a Acera, una deidad pagana, y llegaron al extremo de profanar tanto lo que era la deidad a Dios, y Dios se enojó por eso. Acera era una deidad fenicia que se consideraba como diosa de la fertilidad, y dentro de las acepciones que tenía Acera era que le consideraban también los paganos como la esposa del Dios Altísimo, la esposa de Jehová. Es una blasfemia contra lo que es la pureza de Dios. Dios no tiene sexo, Dios es Dios. Amén. Amén.
Entonces la presentaban a esta mujer como la esposa de Jehová y le hacían sacrificios, hacían cultos a ella. Otro de los problemas que introdujo el rey Acab dentro de lo que es la protesta del profeta Miqueas, y por eso vemos al profeta enojado contra lo que él veía, es que también se introdujo el culto al dios Moloch. La figura de Moloch se presentaba con un cuerpo humano, cabeza de toro, con los brazos extendidos para recibir el sacrificio favorito. El sacrificio a Moloch era los niños inocentes, y dentro de su vientre había una caldera hirviente y echaban ahí los niños vivos y eran quemados para agradar a Moloch. Y el rey de Israel todo esto lo veía. Ahora podemos entender por qué Miqueas está enojado, por qué Miqueas está anunciando que hay profanación en el templo de Dios. Y él entonces está buscando, a través de lo que es palabra profética, traer una respuesta, una solución a un mal galopante dentro de lo que era el culto a Jehová. Y los versos 6 y 7, donde ya leímos y vemos las preguntas repetidas que el profeta se hace, porque él veía cómo se presentaba. Me presentaré con holocausto, con becerro de 1 año. Esto es bueno, es un buen sacrificio a Dios. Dios se agradaba de estos sacrificios, porque era más bien un anuncio del sacrificio perfecto que habría de venir. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que la plataforma para anunciar el sacrificio único de Cristo, una vez y para siempre, para nuestra eterna redención. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, él veía cómo el pueblo ofrecía millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Se pregunta también en el verso 6, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, porque él veía cómo a Moloch le ofrecían los niños. El fruto de las entrañas lo ofrecían a una deidad pagana. Y entonces, esto era algo que el profeta veía. Veíamos en esos versos, los 6 y 7, una perversión en la adoración que agrada a Dios. Era una perversión. El culto a Dios se había pervertido y el profeta entonces tenía respuesta de parte del Señor. Y en cuanto a lo que es la perversión al culto a Dios, podemos ver que hay otro rey también, otro rey de Israel, primero que acá, es el rey Saúl. Y Saúl también es un ejemplo de lo que es la perversión al culto a Dios. Saúl tiene una historia trágica porque no entendió bien lo que era el propósito por el cual él había sido llamado. Y es más, era un rey hasta ilegítimo, porque las profecías anunciaban que del cetro de Judá nunca faltaría rey para el pueblo de Israel. Saúl no venía de la tribu de Judá. Saúl venía de la tierra de Benjamín. Entonces, por lo tanto, era un rey ilegítimo. Vino como producto del deseo de un pueblo. No vino como producto del deseo de Dios. Y muchas veces en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, las cosas que escogemos, no ponemos a Dios en primer lugar. Y muchas veces el deseo de nuestra carne, el deseo de nuestra mente, está por encima del deseo de Dios. Y por eso muchas veces nos va mal en nuestras empresas, en nuestros negocios, porque no le damos la prioridad a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice 1 Samuel capítulo 15. Lo
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Para entrarlo al contexto, lo que aquí estaba pasando era que Jehová Dios había enviado a Saúl, rey de Israel, a aniquilar toda una población que había sido desobediente a la palabra de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, los juicios de Dios eran inminentes y venía el castigo irremediablemente en el acto. Ahora, ese mismo Dios es el Dios también de la misericordia, el Dios de juicio, que paga de acuerdo a lo que merece. Hoy vemos que hay desobediencia, pero los juicios de Dios no se cumplen en el acto, porque Dios está reservando un día para el juicio, en el cual todo hombre, toda mujer tendrá que dar cuentas a Dios por sus actos. Incluso hasta de cualquier palabra necia, ociosa, que usted presente o que usted pronuncie, tendrá que dar cuenta a Dios en aquel día. Pero aquí vemos unos juicios que se dan en el acto. Respondió Saúl a Samuel: antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió, y he traído a Acab, rey de Amalek, esto es, los amalecitas, y he destruido a los amalecitas. Esto dice Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Aquí vemos un rey que está mintiendo, porque él dice que destruyó todo, que lo hizo todo, pero Saúl desobedeció por la mitad. Y hay consecuencias cuando usted desobedece a la mitad. De que la quema, pero la vende. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en quien cabe. Está el profeta quedando en entredicho. Está el rey Saúl diciendo algo que no hizo. Está culpando al pueblo. Dice: el pueblo tomó del botín de las ovejas. Saúl desobedece y le echa la culpa al pueblo. Y las primicias de la anatema para ofrecer sacrificio a Jehová,